Es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado. Aquí comienza Derecho a la Convención. Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, nuestro programa favorito de análisis jurídico de la Convención Constitucional, que cada viernes a las 5 de la tarde en punto transmite pauta.cl a través de su señal 2, y cada domingo a las 10 de la mañana nuestros radioescuchas pueden disfrutarlo en todas las frecuencias radiales que tenemos a lo largo de Chile. Y también, si se lo pierde, puede buscarlo en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music o también en YouTube en el canal Pauta TV. Saludo en esta ocasión únicamente a Marisol Peña, abogada, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, según la hora en que nos escuchen. Y un afectuoso saludo también a Gabriel Osorio, que no ha podido estar con nosotros. Muchas gracias. Igualmente le mandamos un abrazo desde acá. Marisol, tenemos hartos temitas. Lo interesante de esta ocasión es que vamos a hablar de normas que han sido aprobadas, ya sea en general o en particular, en comisión. Por lo tanto, hay espacio, ¿verdad?, para el debate antes de que en el Pleno esto se cierre. Partamos, si le parece, con la más reciente, porque esto acaba de aparecer, ¿verdad?, en la Comisión de Derechos Fundamentales, en que aprueban, en particular en este caso, una norma acerca de seguridad social, que es un tema, vamos a decir, muy importante. Se establece el derecho a la seguridad social, en eso es exactamente como aparece en la actual Constitución, pero hasta ahí nomás. Y luego habla de que las personas tienen derecho a la seguridad social y plantea un principio, Marisol, dice, le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. A ver, eh, yo creo que desde luego lo hemos dicho antes. Nos llama la atención, como reflexión general, que la Convención Constitucional haya dejado para el final el debate de los denominados derechos sociales, porque si como tantas veces escuchamos durante el desarrollo de los debates de la Convención Constitucional, el origen de este proceso se encuentra en el estallido social del año 2019, no hace mucho sentido que las necesidades más acuciantes de la ciudadanía se hayan dejado para el debate final. Estamos a prácticamente un mes del término del trabajo. Fuera de esta reflexión final, tengo una segunda reflexión, que es que en la norma aprobada hoy día, insistámosle a nuestros auditores, a nivel de comisión. Por lo tanto, uno siempre tiene la esperanza de que haya las rectificaciones correspondientes cuando sea sometido el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales al Pleno. Claro, se le encarga fundamentalmente al Estado llevar el liderazgo en materia de seguridad social, y más específicamente creo que la bajada aquí de esa norma, en el sentido de que la ley establecerá un sistema de seguridad social público, pone una lápida de muerte al sistema de administración privada de fondos de pensiones a través de la capitalización individual, lo cual ya se había insinuado en términos de políticas públicas, lo habíamos visto incluso en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, pero ahora vemos, digámoslo así, la compuerta constitucional abierta para que esto se pueda materializar. Y me quedaría con una reflexión, simplemente para ir entrando, si tú quieres, más profundamente al tema. Yo creo que lo que estamos viendo en las propuestas, incluso ya incorporadas al texto de la Constitución que se va a plebiscitar, es una profunda desconfianza hacia el sector privado. Recordemos que ya esto se había apreciado en la administración del sistema carcelario. Hay una norma específicamente aprobada e incorporada ya al texto de la Carta en esta materia, donde se prohíbe de manera expresa y categórica que los particulares puedan ingerir en la administración del sistema carcelario. Y termino diciendo que esto a mí me hace mucho ruido. Me acordé de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que forman parte de la Agenda 2030. Y esos objetivos, entre los cuales se encuentra el fin a la pobreza, el trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, la misma ONU dice: todo el mundo tiene que hacer su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted. Luego, si hay una directriz mundial, planetaria, en orden a buscar la colaboración del sector civil en aspectos que representan la satisfacción de necesidades tan sentidas de la población,
no entendemos estas conclusiones constitucionales que van a marcar sin duda políticas públicas de relevancia para Vamos, Chile. vamos Marisol, a una parte de lo que usted mencionaba. En la actual Constitución, la vigente dice, la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas y básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Ahí ya sabemos, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, existen las AFP que permiten la gestión de las pensiones en Chile. Y en la propuesta que emite la Comisión de Derechos Fundamentales, en un elemento nomás, ¿ok? Porque es bien largo, dice, las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social en las formas que señale la ley. ¿Por qué no es igual a como está hoy día? No es igual en primer lugar porque la actual regulación constitucional, desde mi particular punto de vista, ciertamente no tendrá usted, señor, señora que nos está escuchando, que compartirla, pero a mi juicio es un reflejo del valor de la libertad. Desde que se dictó el decreto ley 3500 en el año 1980, pudimos optar por seguir afiliados, quienes ya veníamos desempeñándonos con un trabajo remunerado, por seguir en el antiguo sistema, que era un sistema estatal que obedecía la lógica de reparto. Para que se entienda bien, es una gran torta, ¿verdad?, que se va repartiendo por el Estado en porciones equitativas para todos, independientemente del esfuerzo que usted haya puesto en ahorrar para el financiamiento de su vejez. Por lo tanto, usted podría preferir ese sistema que le garantiza, digámoslo así, un techo mínimo. O bien podía irse al sistema de las administradoras de fondos de pensiones que le dan la posibilidad de que, sobre la base de aumentar su capacidad de ahorro, pueda aspirar a un mejor financiamiento de un estado de necesidad. Por lo demás, eso es lo que es la seguridad social. Es un sistema que atiende a los estados de necesidad que las personas no podemos manejar por nosotras mismas durante la vejez. Entonces, primer elemento de diferenciación es que yo creo que se elimina la libertad en términos de lo que hoy día se consagra, que a mí en lo particular me parecía tremendamente relevante. En segundo lugar, la disposición actual garantiza que el Estado se preocupe, supervigile, no que se desentienda del sistema, que se preocupe de que existan prestaciones básicas y uniformes. Entonces, estos letreros que veíamos después del estallido social, pensiones dignas para todos, Ujú. eso indudablemente es el reflejo de políticas públicas que no son consecuencia de la Constitución, sino que son consecuencia del mal manejo hecho por los distintos gobiernos, que no han atendido adecuadamente ese deber del Estado de que las prestaciones sean básicas y uniformes, es decir, equivalentes a lo que supone un nivel de vida digno. Si tuviera que resumir, entonces, Eduardo, diría que, a mi juicio, respecto de lo que hoy día tenemos como regulación constitucional, he allí las dos principales diferencias que yo veo. Pero Marisol, cuando ellos plantean, ellos digo yo, los quienes aprobaron la norma, hablan de que organizaciones sindicales y de empleadores, no hablan de privado, hablan de esta entidad como organización sindical y de empleadores, no. De hecho, trato de entender a qué se refieren, si a la CUT, a la CPC, no lo entiendo muy bien. Tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social. ¿Eso no es también permitirle a un tipo de privado que administre recursos que estén destinados, por ejemplo, a la pensión, pero no solamente ella, la cesan? Recursos para la cesantía también están contemplados acá. Sí, lo que pasa es que, digamos, aquí en el derecho a la convención, porque estamos hablando de todas las normas que se han aprobado, que son muchas, yo les pido a los auditores que comprendan que de repente aquí tenemos que elegir, ¿verdad?, con nuestros conductores cuáles de ellas tratar, pero quiero decir que, a mi juicio, esto se relaciona con algo que ha sido aprobado hoy día. Hoy día también, en la mañana, en la Comisión de Derechos Fundamentales, y que tiene que ver con el desarrollo de la actividad laboral al interior de las empresas, donde se aprobaba una norma según la cual, tú lo debes saber, Eduardo, los trabajadores tendrán derecho a participar en la dirección de la empresa. Entonces, hay aquí una filosofía, veo yo, en la propuesta de nueva constitución, de que los trabajadores estén situados en un nivel de igualdad, no solamente dentro de la empresa, sino que además en la
en la administración, bien digo, de los recursos que provienen del desempeño del trabajo remunerado. En consecuencia, yo conectaría las dos normas aprobadas el día de hoy para ir, a ver, para ir a sostener que estamos frente a un modelo de cogestión, realmente no solo en temas de lo que es el desarrollo empresarial, que es de suyo complicado, porque efectivamente las normas de compliance y también de democracia interna que han venido aplicando las empresas en el último tiempo, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo tienden a incorporar la visión de los trabajadores, pero muy distinto sentar a los trabajadores en el directorio para definir la política de productividad, por ejemplo. Los trabajadores son más bien quienes participan de esa política de productividad y por supuesto tienen todo el derecho a aportar ideas, pero básicamente a ingerir en el resultado de ese trabajo, pero no necesariamente en la gestión. Bueno, queremos hablar también de otros temas. Como ven, de esto vamos a volver a hablar seguro, porque falta el pleno, como dice usted, Marisol. Queremos hablar de Fuerzas Armadas y también queremos hablar del derecho a la resistencia. Partamos por Fuerzas Armadas. En ese caso, es la Comisión del Sistema Político la que aprobó en general algunas normas que parecieran, ¿verdad? A un lego como yo, parecerse mucho a lo que hay actualmente. Por ejemplo, que el uso de la fuerza es indelegable, en fin. O que tienen que tener prescindencia de opiniones políticas, los integrantes de la Fuerza Armada no pueden pertenecer a un partido político, cosas por el estilo Marisol. ¿Hay algo innovador respecto de lo que se ha presentado? Sí, hay algo innovador. Pero primero quisiera recalcar algo que para mí es muy importante. Yo quiero ser consecuente con lo que yo misma puse en la Comisión de Sistema Político cuando fui invitada precisamente a exponer respecto de lo que sería este futuro capítulo. Y es el hecho de que se haya reservado un capítulo especial. Esto estuvo muy en duda porque se pensaba que todo lo que tenía que ver con la regulación constitucional de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales debía ser parte del capítulo de gobierno, vale decir, un brazo, digámoslo así, un acápite de lo que hace la función ejecutiva. Yo celebro profundamente que se haya seguido la tradición chilena inaugurada por la Constitución de 1822 en esta materia. Ahora bien, respondo directamente a tu pregunta. ¿Qué es novedoso? Primero, que se haya aclarado dentro de este capítulo que el Estado tiene el monopolio indelegable de la fuerza que se ejerce a través de los organismos competentes. Esa es la razón que a mi juicio justifica que la regulación de las Fuerzas Armadas en una carta fundamental esté en un capítulo especial. No son las Fuerzas Armadas como órganos integrantes del Estado, ni tampoco las fuerzas policiales un órgano del mismo nivel que el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Agrícola Ganadero, sin minimizarlo, sino que son las que ejercen a nombre y en representación del Estado en el monopolio del uso de la fuerza física, de las armas. Y esto a mí me parece que es un concepto que viene de los tiempos de Max Weber, era absolutamente fundamental decirlo en la Constitución. Segunda cosa que me parece positiva que al definir las misiones de las Fuerzas Armadas se haya hecho una proyección de lo que hoy día son las Fuerzas Armadas en todo el mundo, que no solamente resguardan la soberanía, la independencia, la integridad territorial del Estado, la frontera, si usted quiere, señor, señora que nos está escuchando, sino que además colaboran en la paz y la seguridad internacional. Esto es muy importante porque en algún minuto estuvo en discusión si tenía basamento constitucional el desarrollo por las Fuerzas Armadas de operaciones de paz, ya sea operaciones de mantenimiento de la paz, de imposición de la paz o de construcción de la paz, que es cuando las Fuerzas Armadas van también a ordenar un país que después de una catástrofe, de una guerra Haití. civil, está reconstituyendo sus instituciones democráticas. Y lo tercero, con esto termino, que es novedoso, es que se afirmó lo que se venía aspirando, diría yo, por un sector importante de nuestro quehacer político de hace tiempo, que es la absoluta dependencia de las Fuerzas Armadas del Poder Civil, toda vez que se señala que el presidente de la República es el jefe supremo tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas policiales, que lo era, ¿verdad?, en cuanto a cabeza de la administración del Estado, pero uno entiende que la dificultad de la relación civil-militar en Chile, a través de lo que ha sido el desarrollo chileno desde los 90, justificaba, ¿verdad?, que esta norma tranquilizara los espíritus de muchos.
Y por lo tanto, de lo que se aprobó ahora, ¿usted observa algo que ojalá fuera perfeccionado en el Pleno? ¿O hasta ahora son innovaciones más bien positivas? A mí me parece en general, tengo que reconocerlo y me gusta reconocer lo positivo, creo que es bastante positivo lo que se ha aprobado, pero me preocupa una cosa, Ujú. me preocupa que no se haya definido el alcance de la obediencia y la no deliberancia. A ver Estas cómo son es. características que las Fuerzas Armadas estarían compartiendo con las fuerzas policiales, en el sentido que son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberadas. Pero a mí siempre me ha preocupado, atendía la historia, no solo de Chile, sino que miremos el caso de Venezuela, que la Constitución haya precisado que la obediencia es al orden institucional de la República. Porque Hugo Chávez, primero en Venezuela, y luego Nicolás Maduro, han interpretado la obediencia como una sumisión incondicional a la persona que accidentalmente está ejerciendo el poder. Y eso es el fin del Estado de Derecho. Pongo el caso de Venezuela con todo respeto porque me parece que es un ejemplo innegable de lo que es someter a la Fuerza Armada al gobierno. Yo lo habría precisado. Y lo otro que creo que es fundamental precisar a esta altura del devenir de Chile en los últimos tiempos es el concepto de no deliberancia, que significa ni más ni menos no someter a debate como instituciones las órdenes de la autoridad constituida. Pero si un comandante en jefe de una rama de la Fuerza Armada señala la molestia institucional porque se ha inferido una afrenta a un héroe, como es el caso del general Manuel Baquedano, la estatua que estaba en la Plaza Italia, hoy Plaza de la Dignidad, eso no es ni aquí ni en la Quebrada del Ají infringir el deber de no deliberancia. Por lo tanto, cuando se dejan conceptos tan abiertos como han estado hasta ahora y no se precisan en la Constitución, son inevitablemente, como lo ha demostrado el acontecer político reciente, fuente de problemas. Oye, pero está interesante ese último punto porque usted obviamente está aludiendo a algo que pasó, ¿cierto? Cuando el ejército de Chile precisamente criticó a las personas que estaban destruyendo el monumento ecuestre, ¿verdad? En Plaza Italia, en Plaza Baquedano. ¿Dónde entonces se marca ese límite? Más bien se lo planteo de otra manera. ¿Qué hubiese tenido que ser esa declaración para que lo hubiéramos tomado como deliberante? Los siguientes términos, quiero ser bien clara para ilustrar este punto, que además lo he estudiado en el desarrollo institucional chileno y creo que va estrictamente ligado a la obediencia al orden institucional. Esa misma declaración, si hubiera sido redactada en términos de que el ejército de Chile, en persona del comandante en jefe, reprueba que las autoridades chilenas no hayan condenado con toda la fuerza propia del Estado de Derecho la afrenta a la estatua del general Baquedano, ahí es distinto, Ok. porque hay un concepto que proviene de fuerzas que son esencialmente apolíticas y que no pueden estar mezclados con la coyuntura, ahí se está criticando una decisión de la autoridad política que no les compete. Pero muy distinto decir, hay aquí un acervo de la historia militar y de la historia política de Chile que consideramos que debe ser resguardado. Y en el principio de obediencia, esto está muy interesante, ¿eh? Perdón el señor auditor, sí, porque esto es muy práctico. Si es el gobierno de turno el que le ordena al comandante en jefe o al ejército como institución que no se refiera a elementos que estén ocurriendo en términos de desorden público, el ejército tiene que obedecer ese principio de la obediencia, perdón por la reiteración, o queda Yo no sujeto por la no deliberancia, en los términos que usted ha indicado. Yo no podría decir categóricamente que tiene que obedecer, pero me preocupa la combinación de una obediencia, Eduardo, no precisada en el texto constitucional, con la jefatura suprema que ejerce el presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas. Porque evidentemente, ya Mm. dijimos, este último concepto reafirma la necesaria obediencia que en democracia tienen que ser, tienen que tener las Fuerzas Armadas. Pero ojo, al poder civil legítimamente constituido, al poder civil que actúa dentro de los marcos democráticos. Si, como sucedió en la plaza de Tiananmen, para poner un ejemplo más lejano geográficamente, el presidente le ordena a las Fuerzas Armadas arremeter contra quienes estén
ahí sin que pueda representar esa decisión por el solo hecho de la obediencia ciega, que no es al orden institucional de la República. Eso a mí me preocupa. Eh, y, y claro, alguien me va a decir, pero es que ninguna constitución lo define así, pero es que esto es lo mismo que el derecho a propiedad, Eduardo. Chile tiene una historia, entonces no tenemos que mirar lo que dice la constitución alemana o italiana, tenemos que hacer reflejar en la constitución el producto de los problemas institucionales y políticos que tenemos para que podamos tener un futuro institucional sostenible y que se apegue bajo todo punto de vista al Estado de Derecho. Oiga, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos en algún minuto dijo: yo obedezco la Constitución. Y eso lo dijo en referencia a los peligros que comenzaban a aparecer, ¿verdad? De eventuales llamados inadecuados que pudo haber hecho Donald Trump cuando él era el presidente de este país. Es un gran debate, ¿eh? Un gran debate en el que nos metimos, Marisol. Qué bueno que lo hicimos con usted. Bueno, yo simplemente lo dejo sentado, Eduardo. He dicho con mucho respeto que no tiene nadie que nos esté escuchando que compartir mi opinión, pero quiero relevar el punto porque es absolutamente legítimo e insistir. Una constitución no se construye, como he dicho muchas veces, como una callampa después de una noche húmeda. Surgió, sino que una constitución se construye sobre la historia, sobre la realidad, sobre la cultura, sobre lo que nos ha pasado. No hacerse cargo de aquello en la regla fundamental me parece que es una omisión muy severa. Marisol Peña, el convencional constituyente Jaime Baza y otros han presentado un artículo que fue aprobado también en comisión, en este caso en la Comisión de Sistema de Conocimiento, pero estaban tramitando artículos que no alcanzó a tramitar por sí sola la Comisión de Derechos Fundamentales, aprobado en Ujú. general, el denominado derecho a la resistencia, que en resumen plantea que todas las personas y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia en una serie de 5 escenarios e incluyen entre ellos que pueden resistirse em, por oponerse a acciones u omisiones de los poderes públicos, de las personas naturales, jurídicas o de colectivos que eliminen o restrinjan el derecho a organizarse libremente. Incluyen también a organizaciones no estatales. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? Bueno, clarísimamente no estoy de acuerdo. Sé que hay un esfuerzo detrás de Jaime Baza y quienes apoyan esta iniciativa convencional constituyente de justificarlo a través de algunos ejemplos de derechos comparados. Pero finalmente en la fundamentación terminan diciendo, reconocemos que esto no tiene real asidero en la tradición constitucional chilena. Ojo, señoras, señores auditores, no tiene asidero en la tradición constitucional chilena, pero podríamos inferirlo. Eso ya a mí me parece que es súper delicado porque la Constitución no es el laboratorio propicio de experimentos. Perdonen que lo diga así porque así lo siento. ¿Y qué es lo grave de esto? Yo creo que lo grave es que la Constitución procura encauzar el ejercicio del poder y de la democracia por vías que son institucionales. Entonces, la consagración del derecho de resistencia lo veo exactamente al revés. Es como el reconocimiento institucional en la Carta Fundamental de que las vías que prevé el sistema institucional, el ordenamiento jurídico, no sirven, no son capaces. Entonces, si esto se une además con el derecho a la protesta social, que es otro concepto que anda dando vuelta, por ahí no me extrañaría que hubiera algún derecho también en este sentido, resulta que finalmente las soluciones terminan siendo asistémicas, porque entonces a un sindicato, más que reunirse con la ministra del Trabajo actual, le resulta más favorable o más eficaz, digamos, o efectivo salir a la calle, porque el sistema no le convence. Entonces, a mí me parece sumamente peligroso. Yo soy una defensora de la institucionalidad, por eso estudié Derecho, y creo que los derechos se insertan dentro de la institucionalidad para que puedan funcionar en democracia. Oye, Termino diciendo que no nos olvidemos que la Comisión de Forma de Estado está proponiendo plebiscitos regionales, plebiscitos comunales, en materias amplias. Entonces, no es que no vayan a haber fórmulas de democracia directa en que las personas puedan participar y decir, esto a mí no me parece. Por lo tanto, hay una incongruencia sistémica,
¿Por qué si se están abriendo mecanismos de democracia directa, no semidirecta, directa, por qué hay que consagrar el derecho a la resistencia? Es como borrar con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Voy a citar a los mismos autores. Ellos parten en su argumento diciendo que la resistencia es una idea muy antigua que hunde sus raíces en el primer pensamiento político medieval. Así lo ven ellos. Y luego dicen que a pesar de su larga andadura, este derecho no ha sido completamente introducido al aparato conceptual del constitucionalismo liberal, como usted nos decía, ni luego dicen esto de que tampoco está presente en la tradición constitucional chilena. Ellos plantean ejemplos más bien de Perú, Honduras, El El Salvador, Salvador, entre otros. o sea, perdón, pero no son ejemplos que sean muy parecidos, creo yo, al caso chileno. Ahora, supongamos que esto atraviesa el bosque y llega hasta la Constitución. ¿Cómo uno podría entender este artículo si llegas así, Marisol Peña, que existe el derecho a la resistencia para defender el orden constitucional que sostiene a los derechos cuando esto se encontrare amenazado por causa de acciones u omisiones de los poderes públicos y o de personas naturales o jurídicas no estatales? ¿Qué sería, por ejemplo, una organización jurídica no estatal? Para entenderlo. Una organización jurídica no estatal podría ser un sindicato. Tienen personalidad jurídica, o podría ser una iglesia, una confesión religiosa que hoy día tienen personalidad jurídica. A lo mejor quieren manifestar el derecho de resistencia frente al aborto, por ejemplo, que hoy día aparece aparentemente garantizado en la Constitución con una interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo de límite en el tiempo de gestación. Entonces, cualquier persona que tenga un reconocimiento estatal para operar en la vía jurídica, ejerciendo derechos y obligaciones, pero que no pertenezca al establishment del Estado, que no sea parte de la administración del Estado. Yo creo que es una norma muy peligrosa. Hay que, uno no es quien, digamos, para llamar a reflexionar, pero creo que los auditores están en condiciones, sí, de hacer un juicio personal, sereno, en el sentido de que a quién nos podría conducir algo así. Ahora bien, voy a decir algo bien complicado. Uno de los argumentos que se dio hace muchos años atrás para justificar el pronunciamiento militar del año 1973, el golpe o el inicio de la dictadura, como usted lo quiera entender en su casa, fue el derecho de resistencia a la opresión. Y también se aludió a que tenía antecedentes en la Edad Media. Incluso había un señor, el padre Mariana, digo, que justificaba el tiranicidio, vale decir, cuando la autoridad había excedido las expectativas de lo que la ciudadanía requería, se le podía dar muerte. Entonces, la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque este argumento fue absolutamente condenado en su momento. ¿Qué diferencia habría entre entender que allí se ejerció el derecho a resistencia contra un gobierno ilegítimo como el de Salvador Allende en su ejercicio, aunque no en su origen, y situaciones que pudieran producirse en el futuro? Entonces, a mí me parece que aquí hay hasta dobles estándares históricos que ameritarían que el Pleno revisara con mucho cuidado una propuesta así. Antes de cerrar, Marisol Peña, quisiera, esto más como un comentario, más bien que tiene que ver con que tenemos fecha de plebiscito de salida, y esto va a ser el 4 de septiembre de este año, si todo sigue su curso actual. Em, el mecanismo de cierre de plebiscito de salida involucraría, ¿cierto?, que todas las personas mayores de 18 años tendrían que obligatoriamente ir a votar. ¿Hay alguna característica que a usted le gustaría relevar acerca de esto? Eh, a ver, yo creo que la idea del sufragio obligatorio, desde luego, asegura o tiende a asegurar, primera reflexión, un mayor grado de legitimidad en lo que ocurra, cualquiera sea el resultado, por el apruebo o por el rechazo. Ese no va a ser cualquier resultado, sino que va a ser un resultado avalado por una amplia y consistente participación electoral. A mí verdaderamente yo quisiera quedarme con ese punto sin perjuicio de reflexionarlo con más detalle en otro programa, Eduardo. A mí lo que me preocupa es la forma como se puede haber entendido el resultado de la opción rechazo, porque algunos dicen el rechazo
y citan la norma constitucional, significará que siguen plenamente vigentes las disposiciones de la actual Constitución. Por ahora quisiera decir que yo entiendo que eso no es un inmovilismo constitucional. No es quedar condenados a vivir bajo lo que algunos todavía entienden como la Constitución del 80, sino que, como dijo la Comisión de Venecia, más bien en esa hipótesis habría una invitación a generar un acuerdo político para revisar profundamente y con seriedad lo que tenemos. Muy bien, Marisol Peña, abogada investigadora de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado en Derecho a la Convención, y a usted lo invitamos a que siga escuchando Pauta en todas sus plataformas y distintos contenidos. Hasta pronto. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados. Esto fue Derecho a la Convención.